Hola, el día de hoy vamos a hablar de las proteínas y sus estructuras. Somos el equipo 5 conformado por Figueroa Pérez Gabriela, Martínez Sandoval Cassandra, Montiel Rivera María Fernanda, Rodríguez Anaí Raúl Key, Rosa Chávez Stephanie y Zamora Jiménez Sofía. Las proteínas. Estas son macromoléculas complejas desde los puntos de vista físicos y funcionales. Estas desempeñan múltiples funciones de importancia crucial en el organismo. Son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los sistemas vivos. Sus funciones. Estos cumplen funciones de estructura básica en los tejidos, como son el citoesqueleto, los músculos, los tendones, la piel, las uñas, pero también cumplen funciones metabólicas y reguladoras, como la asimilación de nutrientes, el transporte de oxígeno y de grasas en sangre, la inactivación de materiales tóxicos o peligrosos. Los aminoácidos son los monómeros que componen las proteínas. Específicamente, una proteína está compuesta de una o más cadenas lineales de aminoácidos, cada una de las cuales se denomina polipéptido. Los aminoácidos comparten una estructura básica que está conformada por un átomo central de carbono, también llamado carbono alfa, un grupo amino unido a un grupo carboxilo y un átomo de hidrógeno. De forma general se clasifican en holoproteínas o proteínas simples. Estas se conforman por solo la secuencia de aminoácidos y también en heteroproteínas o proteínas conjugadas. Esta se trata de la conjugación de aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales, las no aminoácidicos. Las proteínas también se pueden clasificar según su composición química, que fueron las que ya vimos, holoproteínas y heteroproteínas, según su forma, que son las globulares, que son casi esféricas, fibrosas, que son largas y delgadas, o según su función biológica, que pueden ser de defensas, contráctiles, de transporte, de enzimas, reguladoras, nutrientes o de hormonas. Los niveles de organización. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales, que son la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, que son de las que hablaremos a continuación. La estructura primaria. De todas, esta es la estructura más básica. Esta es una secuencia de aminoácidos unidas por un enlace peptídico. Este es el enlace entre un grupo amino y un grupo carboxilo de un aminoácido. Esta va formando una cadena que va indicando qué estructuras componen y en qué orden está la cadena polipeptídica. La función de cada proteína depende de su secuencia de aminoácidos específica que la constituye y de la forma que adopte será la que determinará el resto de niveles de las estructuras. Estructura secundaria. Esta estructura es la disposición de secuencias de los aminoácidos en el espacio, es decir, en la medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces adquieren una disposición espacial estable. A esto se le considera estructura secundaria de las proteínas. Existen dos tipos de estructura secundaria, las cuales son la alfa-hélice y la conformación beta. Alfa-hélice. En el caso de esta, se forma al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí misma, y es una estructura típica de proteínas que poseen un número elevado de aminoácidos. Es así que en una alfa-hélice, el grupo carbonilo de un aminoácido se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido que está 4 lugares más adelante en la cadena. Este patrón de enlace jala la cadena polipeptídica para formar una estructura helicoidal que se asemeja a un listón rizado, en la que cada vuelta de hélice contiene 3.6 aminoácidos. Conformación beta o lámina plegada. Esta es una estructura en forma de zigzag forzada por la rigidez del enlace peptídico y la polaridad de los radicales. Varias cadenas se disponen en paralelo formando una lámina plegada. De tal manera, en una lámina beta, 2 o más segmentos de una cadena polipeptídica se alinean uno junto a otro,
formando una estructura laminar que se mantiene unida por puentes de hidrógeno. Dichos puentes se forman entre los grupos carbonilo y amino del esqueleto, mientras que los grupos R se extienden por arriba y por abajo del plano de la hoja. Las cadenas de una lámina beta pueden ser paralelas al apuntar en la misma dirección o antiparalelas al apuntar en direcciones opuestas. La estructura terciaria. Esta se caracteriza por los superplegamientos y enrollamientos de la estructura secundaria. Estos generan formas tridimensionales geométricas, que son estables gracias a interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que conforman las proteínas. Estas interacciones son representadas por enlaces fuertes y débiles. Los fuertes pueden ser puentes disulfuro entre radicales de aminoácidos que contienen azufre, como lo son la cisteína, y los débiles pueden ser puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas. Esta estructura se le considera una de las más importantes, pues la proteína adquiere su actividad biológica o funcional. Esta estructura cuenta con dos clasificaciones, que son la fibrosa, que se caracteriza porque una de sus dimensiones es mayor que las otras dos, como lo son el colágeno o la queratina del cabello, y la globular, que es la más frecuente. En esta no existe una dimensión que predomine sobre las demás. Como su nombre lo dice, es un tanto esférica y un ejemplo es la mioglobina. Estructura cuaternaria. Se entiende por estructura cuaternaria a la estructura de una macromolécula de proteínas formada por las interacciones entre múltiples cadenas de polipéptidos llamadas subunidades o protómeros, las cuales se encuentran unidas por enlaces no covalentes. Si bien estos enlaces o interacciones son mucho más débiles que los enlaces covalentes normales, estos son numerosos y su efecto acumulativo es poderoso. Algunas de estas interacciones son interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals, interacción carga con carga, enlaces de hidrógeno, interacción de dipolos, entre otras. Las proteínas pueden estar formadas por numerosos protómeros. Si se forma por uno, son monoméricas, por dos son diméricas, por varios son oligoméricas y por muchos son poliméricas. Estos protómeros pueden poseer una estructura molecular similar o muy diferente entre ellos. En el primer caso se dice que son proteínas homotípicas y en el segundo heterotípicas. Un ejemplo de la estructura cuaternaria es la hemoglobina. La hemoglobina que se encuentra en la sangre es una proteína que contiene hierro y que une a las moléculas de oxígeno. Contiene 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Bueno, pues para finalizar tenemos la conclusión en la cual podemos decir que las proteínas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo y es por ello que las funciones que desempeñan son variadas y cada una tiene una funcionalidad específica y por lo tanto, haciendo un breve resumen de lo ya expuesto por mis compañeros, podemos decir que las funciones más importantes es de transporte, en la cual encontramos la hemoglobina que transporta oxígeno, su función enzimática, la cual tenemos la hidrolasa, también tenemos la de comunicación, en la cual tenemos la insulina, tenemos de almacenamiento la mioglobulina, que la cual forma parte de transporte, pero principalmente se encarga de almacenar el oxígeno, y estructural, en la cual tenemos pues el colágeno. También tenemos de forma importante la constitución de estos, que como ya mencionaron, se trata de la unión que existe entre los aminoácidos. Podemos ver que la unión se hace entre el grupo amina y el grupo carboxilo. Y pues lo relevante aquí en la medicina es que se pueden encontrar muchísimas enfermedades que pueden dar ya sea por alguna alteración de proteínas, de las cuales tenemos principalmente de pérdida de masa muscular, disminución de la inmunidad
debilidad en los sistemas cardíacos y respiratorios, y solo para mencionar pues los más importantes, porque hay muchísimos más. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.